Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video de esto que ya tienen su público y les gusta ver. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Frankenstein de Guillermo del Toro. Me tomé un tiempo para hacer este video porque quería ver bien la película, que la vi 3 veces, y quería ver algunas películas de Guillermo del Toro porque me parecía que estaba encontrando la punta de algo y quería explorarlo un poco mejor antes de hacer el video. Obviamente, como siempre tiro acá, vamos a hablar con spoilers. Voy a hablar de la película, que igual ni siquiera la película ya salió hace un tiempo, así que seguramente los que tenían ganas de verla ya la vieron, y los que no tenían ganas de verla no la van a ver por este video. Así que vamos a hablar con spoilers, además de que es una adaptación de Frankenstein, que es una historia muy vieja. ¿Qué más les puedo contar y aclarar antes de empezar a hablar propiamente de Frankenstein y de Guillermo del Toro? Bueno, del Toro es un director que por supuesto todos lo hemos visto porque es un director muy famoso, y durante algún tiempo puedo decir que no sé si menosprecié es la palabra, pero que ha crecido muchísimo en mi consideración en este último tiempo. Yo me creo haber encontrado una punta, haber visto que me estaba perdiendo algo en Guillermo del Toro, por una cuestión formal, por una cuestión del género, de que su género es el cuento de hadas, y tenía como una tendencia, no sé si a subestimar, pero me quedaba en la superficie de su obra. Y nada, ahora estoy medio maravillado porque hay una coherencia muy grande en todas sus películas. Y en muchas cosas que seguramente marcaremos en este video. Vamos a hablar sobre Frankenstein, principalmente. Vamos a hablar sobre El laberinto del fauno. Vamos a hablar un poco sobre Cronos, seguramente. Y algo sobre Nightmare Alley. Vamos a enmarcar este video en un principio que creo que es un principio rector de las películas de Guillermo del Toro. En general, las películas de Guillermo del Toro se tratan, obviamente, en distintos argumentos y en distintos personajes y en distintos, incluso géneros, pero muchas veces el centro de su obra es el reconocimiento del padre. El reconocimiento del padre en tanto literal, en el sentido sanguíneo, el padre de sangre, y el reconocimiento del Padre Dios, del Padre Creador. Cómo se vincula este ida y vuelta entre un personaje que tiene un padre, tiene un conflicto con ese padre, y a su vez tiene un conflicto con el Padre Creador como Dios. Ya hablaremos qué Dios es el del Toro, a qué le atribuye la palabra Dios del Toro, cómo lo ve. Vamos a enmarcar un poquitito esta idea en distintas películas de él. En El laberinto del fauno tenemos claramente el capitán, es el villano de la película, que tiene un conflicto con su padre, literal, tiene un conflicto con el padre que le dejó el reloj, que dice que el reloj se paró el día que se murió para que su hijo sepa que era un valiente. Tiene ese conflicto con el padre que a su vez lo lleva a ser el villano de la película porque no reconoce a nadie por encima de él. En un momento Maribel Verdú en la película le dice: por encima mío no hay nadie. Por encima mío no hay nadie. Tiene el conflicto con su padre literal y el conflicto con su padre espiritual, por decirlo de alguna manera, su padre creador. A su vez, la niña de la película tiene... Estas películas las voy a hacer un poco más, no sé si rápido, pero seguramente o no las tienen tan frescas, o este video lo pusiste por Frankenstein, entonces no tenés tan presente El laberinto del fauno, pero la pueden ir a ver y encontrar estas cosas, además de verla, porque realmente está buenísimo El laberinto del fauno. Igual es una película muy famosa, la vio mucha gente. La niña de la película ubicaría el lugar de Elizabeth en Frankenstein, pero la niña del laberinto del fauno tiene un problema con que su padre no está dentro de la historia, lo perdió, y la madre lo que le dice es decirle papá a el capitán, este franquista. Entonces tiene un conflicto ahí con su padre porque no está, y a su vez le quieren, entre comillas, invocar un padre que no es su padre y que ella no lo reconoce como tal. Y además tiene, más allá de este conflicto con el padre de sangre, con el padre espiritual, que es el rey que está adentro del laberinto del fauno, justamente adentro de esa cueva concéntrica para abajo, que la está esperando. El rey que está herido y está esperando la vuelta de su hija para sanar. Ese sería el padre espiritual del personaje de la niña del laberinto del fauno. Teniendo en cuenta que esto es uno de los principios que le importa a
a Del Toro y a su obra, es obvio por qué él en todas sus entrevistas dice esta cuestión de que estuvo toda su vida esperando para adaptar Frankenstein, porque Frankenstein este conflicto lo tiene directamente en su trama, en su historia, está directamente puesto ahí el conflicto del padre, que después lo vamos a ver bien. Bueno, el padre de la niña del laberinto del fauno es Lupi, porque Lupi es el personaje de Cronos, que es el padre de la niña de Cronos, que se queda, como vamos a ver acá con la criatura, se queda inscripto dentro del tiempo eterno. Sale del Cronos para habitar el tiempo eterno, y dentro de ese tiempo eterno, obviamente vuelve a utilizar el mismo actor, aunque no sea el mismo personaje, pero para que se entienda la continuidad dentro de su obra, es en el laberinto del fauno cuando se llega al final del el plano subterráneo o el plano del tiempo justamente eterno, que es el que determina el cronológico, que es lo que está sucediendo encima. Vuelve a aparecer Lupi, que hace del padre de la nena, porque lo habíamos visto. Entonces tiene como toda una coherencia ahí con la figura del padre y le atraviesa todo su cine. Eso en el laberinto del fauno. Después en Nightmare Alley. Nightmare Alley es una película que, de vuelta, un clásico de Hollywood que Guillermo del Toro lo toma para adaptarlo, pero entendiendo perfectamente qué material estaba agarrando. Lo mismo que hace con Frankenstein, lo hace para mí con ese clásico de Hollywood. Igual en Frankenstein es aún más personal. Pero en esta adaptación de El Callejón de las Almas Perdidas o Nightmare Alley, Del Toro agarra y le pone una primera escena que no estaba en la película original. Y bueno, elige empezar su película con el personaje principal que va a una cabaña. En esa cabaña se está muriendo, vemos un anciano, se está muriendo de frío, le saca la frazada, prende fuego la cabaña y se va, o sea, mata. Después nos vamos a enterar que ese personaje es el padre. El conflicto de Bradley Cooper en Nightmare Alley empieza con su padre biológico. Él asesina a su padre, lo deja abandonado en una cabaña y la prende fuego. Y a su vez también tiene el conflicto con el padre creador o Dios, que es justamente cuando él empieza a ir más allá con la magia. Se está metiendo en un lugar que no le corresponde al ser humano. Se está metiendo en un lugar de espiritismo que no va, está yendo un poquito más allá. Está justamente, como estábamos hablando del capitán del laberinto del fauno, y como vamos a ver en Víctor Frankenstein, está asumiendo por encima mío no hay nadie. Vamos a ver que el conflicto de Víctor Frankenstein es: voy a vencer a la muerte. Bueno, lo mismo hace el personaje de Bradley Cooper en Nightmare Alley y lo lleva a lo que lo lleva al final de la película. Es realmente desgarrador, y de vuelta está presente esta cuestión del conflicto del padre biológico con el conflicto del padre creador. Acá, entrando propiamente a Frankenstein, lo vamos a tener doble a este conflicto del padre. Vamos a tener primero a él de niño, a Víctor Frankenstein, en conflicto con su propio padre, que no está nunca en la casa y él está enamorado de manera literal, tiene un amor total por su madre, que es después lo que busca. Después vamos a hablar de los colores, pero lo que busca el personaje de Víctor Frankenstein es traer a su madre de vuelta, volver a encontrar el amor por su madre. El rojo va a estar simbolizado en la eternidad del rojo, volver a encontrar ese rojo. Por eso está el cambio de verde a rojo, pero después lo voy a ver. Pero con respecto al padre, el conflicto con su padre es básicamente un chupavergas, pero su papá no lo quiere, no se quieren con su padre, tiene un conflicto ahí, incluso cree que mató a su madre. Y después él tiene el conflicto con su padre creador justamente cuando va un paso más allá, como el personaje de Bradley Cooper en Nightmare Alley, creando vida, venciendo la muerte. Pero después vamos a retomar sobre esto porque Víctor Frankenstein no crea de la nada. Víctor Frankenstein, si bien desafía al poder divino o desafía a Dios, vamos a ver después que en ningún momento está por encima. Siempre hay un orden y manifiesto más grande que permite esa ilusión. Pero eso después. El conflicto ahí está con su padre y con el Dios creador. Si hay un Dios y yo voy a vencer a la muerte, voy a crear. Ese mismo conflicto de padre lo tiene también la criatura. Lo tiene propiamente la criatura, que cuando se levanta
Lo primero que le dice es son, por el sol y por hijo. Después también vamos a ver seguramente eso, pero la criatura tiene el conflicto con su padre. No sería biológico, sino con su padre, digamos, científico, y con su padre creador también. La criatura no tiene un conflicto con su padre creador, con Dios en tanto y en cuanto Dios por querer estar por encima de él, sino justamente en lo que decía antes con la cuestión del reconocimiento. El camino de la criatura va a ser tener que reconocer a Dios, tener que reconocer eso que está por encima de lo que él cree que es su creador. Se entiende que esto va a estar en la figura del sol. Después lo vamos a ver bien marcado esto. Pero si la obra de Guillermo del Toro está atravesada, si esto es así, y la obra de Guillermo del Toro está atravesada por el reconocimiento del padre, es importante o es atinado pensar en qué piensa Guillermo del Toro cuando dice Dios, en qué tradición se inscribe. ¿Cuál es el marco religioso de Guillermo del Toro? En la Europa precristiana, en la Europa medieval, existían los mitos celtas, mitos germánicos. Estamos hablando de no la Europa grecorromana, sino la del otro lado. En esa Europa existían un montón de mitos que son muy conocidos, el ciclo artúrico, Tristán e Isolda, Parcival, un montón de mitos que distintos trovadores, bardos, Ricardo el Bardo, ha sido interpretado por Alfredo en algún momento, trovadores, bardos, poetas, misenangers, creo que se llaman unos, un tipo de poetas de la época, cantaban las historias, cantaban estos mitos, y cada uno hacía su adaptación justamente del mito. Era una cuestión popular, justamente, ¿no? El relato mítico que sirve como instrumento para transmitir verdades que solo pueden ser narradas mediante el mito. La única forma de contar la verdad que tiene para contar el mito es a través del mito. Por eso ahora nos queda muchísimo más lejos, ¿no? Es muy difícil pensarlo de esa manera hoy en día. Pero allá y entonces el mito era un traspase de conocimiento de las personas, de los poetas, sobre el mundo, sobre su propia existencia, y en esas historias estaban esas verdades. Cuando el cristianismo se hace status quo, o justamente con el advenimiento del cristianismo y del dogma cristiano y de ordenar la religiosidad de los seres humanos a través de esta visión del mundo, medio que se lleva puesto muchas tradiciones. Se lleva puesto la tradición celta, germánica, todos estos mitos o todas estas intenciones religiosas quedan de alguna manera por debajo o quedan apagadas justamente por paganas a la hora de organizar el dogma cristiano o la teología cristiana. Muchas de estas historias, muchos de estos relatos míticos quedaban justamente afuera del canon, diría alguien hablando mal y pronto, quedaban afuera por paganas. Si bien obviamente estas verdades que contenían los mitos europeos de los que estamos hablando, no es que desaparecieron, quedaron como subyacentemente en los distintos pueblos, las distintas tradiciones, y en algún punto se encontraron, ¿no? Hay un puente entre la tradición cristiana y este tipo de relato de los que estamos hablando, que después esto va a florecer de manera más notoria con el arte gótico. El arte gótico con la catedral como la obra de arte más monumental justamente, ¿no? del arte gótico, esta cuestión de la obra, el edificio que es un edificio que contiene todos estos mitos y todas estas verdades. El edificio, como prácticamente un mito de piedra, retoma muchas de estas cuestiones. Por eso en muchas catedrales se ven, por ejemplo, imágenes de Tristán e Isolda o de Parcival. Agarra, ¿no? Son catedrales cristianas, pero que toman estas verdades, estos mitos anteriores, y los hacen aparecer de esa manera. En el arte gótico como que florece un poco estas historias con la religiosidad cristiana, por decirlo de alguna manera. El principal, no sé si principal libro, pero agarré 3 libros para hacer este video, justamente para que no quede como que todo lo que digo se me ocurre o nada
no soy ningún erudito ni mucho menos, simplemente estoy repitiendo, como hacemos todos. El misterio de las catedrales de Fulcanelli es él dicen que es el último alquimista, ¿no? Fulcanelli, que es el último alquimista. Los alquimistas vinieron a tomar el lugar de los magos o los druidas. Los alquimistas, en su tiempo histórico, mediante la física y la química, hacían el trabajo de los magos y de los druidas en estas mitologías anteriores, ¿no? Por eso muchas veces cuando se piensa en los alquimistas como simples personas que buscaban convertir la plata en el metal en la plata o el cobre en oro, se piensa muchas veces en los alquimistas eso como una búsqueda simplemente material, de poder convertir algo que no vale nada en oro y que eso de esa manera valga. No tiene que ver solamente con una cuestión material. El oro alquímico no es el oro del mundo moderno que como el conocemos de los bancos. La idea de transmutar o convertir un material innoble en noble, transformar algo bajo en algo alto, tiene también un sentido simbólico y espiritual. Por eso toma aquello de esos mitos anteriores. Esto no quiere decir que no sea también material literal, que lo era, ¿no? Se juntan las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, para limpiar un poco, quería poner en contexto esto, porque para mí Guillermo del Toro retoma muchas de estas cuestiones de los mitos europeos precristianos, para montar sus historias, para montar su cosmovisión en general y su obra. Por ejemplo, en la primera película de Guillermo del Toro, Cronos, el primer largometraje, lo primero que elige filmar del Toro justamente es a Fulcanelli. Fulcanelli es un seudónimo, no es un tipo, no se sabe quién era, pero lo primero que vemos es un flashback, sería de Fulcanelli cocinando en un horno alquímico el objeto de Cronos, que va a ser el centro del misterio de Cronos. Para mí, el señor Guillermo del Toro se inscribe dentro de esta mitología, dentro de esta cosmovisión de mitos europeos precristianos, pero eso desde un punto de vista cristiano, algo como lo que hace lo cuenta acá muy bien Jorge Ferro en Leyendo a Tolkien. Dice, Tolkien mira o inscribe su obra en estos mitos, pero con ojos cristianos. Es un cristiano mirando hacia los mitos precristianos. Y desde ahí, desde ese punto de vista, nace El Señor de los Anillos y la obra de Tolkien. Yo creo que en eso se parecen mucho Tolkien y Guillermo del Toro. Ahí hay un puente marcado. De hecho, del Toro escribió las 3 del Hobbit. Entonces, para mí hay un punto en común en esa intención, sobre todo, ¿no? En retomar el género cuento de hadas, porque este tipo de historias, de cuentos de hadas, de mitos celtas y demás, muchas veces o han quedado en esta puja, ¿no? del cristianismo llevándose todo puesto, quedaron como, bueno, cuentos para chicos, bueno, estos son para entretener a los chicos, esto es un cuento de hadas, y de hecho nosotros tenemos asociada la palabra cuento de hadas a algo, bueno, es un cuento, el de los chanchitos que le contamos a los chicos. Del Toro cree en los cuentos de hadas, pero no cree como decir, ay, soy grande pero sigo teniendo ojos de niño, o bueno, creo, pero en realidad el creer en los cuentos de hadas es un ejercicio. No, yo estoy seguro que Guillermo del Toro cree en los magos, cree que existen los magos, cree en las verdades que tienen para decir esos magos. Cree que la figura de un mago y de un sacerdote se parecen mucho más de lo que se parecen en el dogma cristiano, por decirlo de alguna manera. Cuando digo dogma cristiano, digo en esa cuestión más quieta, ¿no? De una teología que no se mueve, una teología de piedra, una teología de manual de instrucción, que muchas veces también lo tienen las religiones. Esta cuestión de un dogma marcado que dice esto es así, 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 y esto se queda fuera por esto, por esto, por esto y por esto. En la visión y en el arte de Guillermo del Toro, el mago que vamos a ver en el que va en la criatura a reconocerse en el bosque es, o puede ser también, un sacerdote, si se quiere. Hay algunas... esto quería decir, viste que esto lo aparece en
el género cuento de hadas, en el laberinto del fauno, la nena le pregunta a su madre, la pregunta literal, ¿vos creés en los cuentos de hadas? No, ¿cómo voy a creer en los cuentos de hadas? Y después se lo pregunta a Maribel Verdú. Está presente el género cuento de hadas como algo concreto, como algo verdadero. Verdadero en todos sus aspectos, Está también cuando a Tolkien le decían, los orcos son como el ejército nazi, que tal cosa, y él dice, no, los orcos son los orcos, y listo, ¿se entiende? Pero no sacando la interpretación de lo que potencialmente o la prefiguración que pueden ser los orcos, sino que la figura, el género mítico es en sí mismo. No es que sirve de base para en realidad decir otra cosa que está diciendo. No, es eso. Obviamente que eso, además de ser eso, puede ser muchas cosas, porque el símbolo es algo abierto. Puede ser a la vez y en simultáneo orcos y más. Por supuesto que contempla interpretaciones, pero no es al revés el orden de jerarquía. No, los orcos son como tal cosa. No. En todo caso, tal cosa son como los orcos. Son más verdaderos los orcos. Y acá lo tiene con los cuentos de hadas el señor Guillermo del Toro. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que Guillermo del Toro utiliza figuras y espacios y gestos de esta mitología anterior? Hay algunas cosas que marcan en este libro en particular, que lo recomiendo muchísimo, del señor Joseph Campbell, en la historia del Grial. Hay muchísimos libros de recopilaciones sobre el ciclo artúrico y las historias del Grial y demás. Este de Campbell haciendo un repaso, la verdad que me encantó y es muy bueno y es recontra completo. Por supuesto que no soy un experto en el tema, ni mucho menos, pero hay distintos tópicos, distintas figuras que se repiten en esta mitología europea y se repiten justamente en el señor Guillermo del Toro. Hay una clave que es la experiencia del amor como experiencia del ser. La experiencia del amor como algo más grande que el mundo. Justamente en el mundo en el que se estaba en ese momento, de matrimonios arreglados por conveniencias del mundo, por conveniencias del poder, por conveniencias de ahora se va a casar con esta para que tal territorio quede de tal lado. ¿Se entiende? El momento del matrimonio como una unión en pos de cuidar algo del mundo, nacen muchas de estas historias que tienen que ver con el amor como una experiencia del ser más grande, el amor como algo que trasciende a ese matrimonio arreglado. Entonces las historias de matrimonios arreglados, intentar enfrascar al amor dentro del mundo, son eje de muchas de estas cosas. Por ejemplo, Tristán e Isolda, Parcival, en muchos de estos mitos va a estar esta presencia, ¿no? del amor arreglado, el matrimonio arreglado. El matrimonio arreglado, y acá lo vamos a ver cuando digo acá digo en Guillermo del Toro, en el padre de... Nos presentan a el matrimonio de la madre estoy acá agarrando porque tengo un par de capturillas. Mira. Se había casado con mi madre por conveniencia. Lo primero que vemos cuando nos presentan al padre de Víctor Frankenstein es que se casó con su madre por conveniencia. A su madre la vemos en rojo. Después eso vamos a volver cuando hablemos un poco sobre los colores. Después, en el laberinto del fauno también está de vuelta esta imagen. En el laberinto del fauno, la madre está casada o está juntada con el capitán sin amor. No se aman bajo ningún... Está prácticamente presa. Es un matrimonio también de conveniencia. Guillermo del Toro toma, para mí, se agarra de esos temas, de esa mitología de la que hablamos, y lo trae para verlo hoy en día, no hoy en día en el sentido de cronológico, porque después en la Guerra Civil Española lo vemos en el laberinto del fauno y acá lo vemos a finales del siglo XIX. Pero digo, lo toma para hablarlo hoy en día. Agarra esas figuras de mitos precristianos, pero lo inscribe dentro de una cronología cristiana, por decirlo de alguna manera. No es que lo hace en ese momento histórico.
Y también tenemos el hermano de Víctor. El hermano de Víctor se está casado, no está casado, se va a casar con Elizabeth y justamente estamos también hablando de un matrimonio sin amor, es un matrimonio por conveniencia, es un matrimonio, vamos a verlo con el color azul. En Frankenstein todo lo que tiene que ver con el puritanismo de la época o esta cuestión de justamente lo sangre azul, esta cuestión de las familias reales sin conexión con lo alto, las familias reales que solamente manejan su poder e intentan acaudalarlo y administrarlo, está representado con el color azul. A nosotros se nos presenta Elizabeth la primera vez que la vemos con el color azul. No tengo captura de ella, pero la vemos justamente con el color azul. Y a su hermano también lo vemos con el hermano de Víctor, no me acuerdo cómo se llama, también con el color azul. Y ahí tenemos otro matrimonio sin amor. Otro matrimonio sin amor dentro de la película. A ver qué más. Otra de las figuras que toma de la mitología europea precristiana tiene que ver con el rey herido y la tierra baldía. En el laberinto del fauno es donde más claro está esto, ¿no? Porque el laberinto del fauno literalmente es como una fábula. Igual la película va y viene entre la cuestión de la guerra civil española con lo que está pasando por debajo de todo eso. En realidad lo que está pasando por encima, digo, el conflicto civil que vemos entre dictadores y revolucionarios está sostenido por el conflicto, llamémosle, el conflicto eterno, el conflicto invisible de lo que está sucediendo por debajo. En las leyendas del Grial y en el ciclo artúrico y demás vamos a ver muchos reyes que tienen una herida. Esos reyes muchas veces están heridos en las piernas y tiene que venir alguien a sanarlos. Cuando el rey está herido, su reino está herido también o está árido. Justamente ahí aparece lo baldío, ¿no? Cuando el rey está herido, su tierra está baldía, su pueblo no tiene comida, no hay prosperidad en su reino justamente por esa herida que tiene el rey. Va a tener que venir un héroe, un príncipe, a restaurarlo, a sanar al rey y restaurar el reino también, ¿no? Es como que la salud del rey y la salud del reino estaban unidas en estas historias. Y en el laberinto del fauno está muy presente con la niña. La niña la vemos, una de las pruebas que tiene que atravesar, que justamente también estas leyendas están repletas de pruebas, el ciclo artúrico es una prueba tras de otra. Una de las pruebas que tiene que atravesar la niña es ir a un árbol, ese árbol está sin hojas, ese árbol está seco, está muerto y tiene que ir abajo del árbol, meterse en la cueva del árbol para sanar lo que está sucediendo ahí debajo. Vemos cómo hay una herida, porque lo primero que nos cuenta la película es hay una princesa que se escapó del reino de la eternidad y su padre la está esperando hasta que vuelva por los tiempos de los tiempos o algo así. Como que la premisa de la película es esa, ¿no? Hay una princesa que se escapó de la eternidad y su padre está herido hasta que ella vuelva a sanarlo. Nosotros vemos el árbol es símbolo de la vida en las distintas religiones y en la tradición en general. El árbol es símbolo de la vida. El árbol del laberinto del fauno está seco, está muerto. Tiene que ir la niña, que es esa princesa escapada, para una de sus pruebas es devolverle al árbol la sanidad. Y justamente va a ser sobre el final, cuando ella vuelva con su padre y se funda en ese espacio del tiempo eterno con él, vamos a volver a ver una flor en ese árbol. El mito del rey herido y la tierra baldía presente en el laberinto del fauno, en este caso. Y acá, en Frankenstein, tenemos la herida de Víctor Frankenstein del pie. Viste que a Víctor Frankenstein le falta un pie. Le falta un pie y tiene que venir la criatura justamente a perdonarlo para sanar esa herida. Y el capitán de la nave, viste que en un momento le hacen un primer plano de él calentándose el pie. El capitán de la nave medio que vamos a hacer nosotros, viste, somos potencialmente, nosotros vamos a escuchar la historia de Víctor y la historia de la criatura y vamos a entender que potencialmente podríamos ser Víctor. Es como el espectador
no sé si ideal, pero el espectador de una obra de teatro. Nosotros tenemos que aprender, entre comillas, lo que aprende el capitán de la nave. Y nos regala ese primer plano de él frotándose el pie, como diciendo potencialmente la herida de Víctor es una herida que podemos tener nosotros también. Viste que en un momento Víctor le dice, vos sos como yo, querés que te siga contando la historia, querés que te siga. Tenemos el barco se llama Horizon. A ver, voy a buscar el plano que tenía Cache. ¿Ves? El barco, la nave, que también es símbolo, ¿no? Todo lo que suceda en las obras de arte, en una nave, en un barco, es como una versión, una maqueta del mundo. No una maqueta, ¿no? Pero una versión acotada del mundo todo. El Titanic. En el Titanic están todas las clases sociales. Es el mundo compacto dentro de una nave. Está en La diligencia de John Ford. Está en 8 a la deriva de Hitchcock. Tiene muy buenas clases Ángel Fareta sobre esto. Creo que está subido a YouTube. El símbolo de la nave como una pequeña parte del mundo que sirve para representar el mundo todo. Yo creo que ese es el comentario que hace Guillermo del Toro sobre actualidad, si queremos. Vamos a verlo en distintas partes esto, pero para mí el principal comentario, o sea, la visión del mundo, si le preguntan a del Toro qué está pasando hoy, está pasando este barco. Hay un barco que llega hasta los confines del mundo, se encuentra con el hielo. El barco se llama Horizon, justamente está en el horizonte, pero no en el horizonte de lo humano, en el horizonte del lugar hasta donde puede llegar el ser humano. Está encallado ahí y tiene que volver hacia atrás, tiene que volver a casa. Lo último que vamos a ver, lo primero que vemos es al capitán diciendo: vamos a ir hasta el Polo Norte a como dé lugar, no pienso parar, vamos a seguir sí o sí. Después de escuchar las dos historias, el capitán se da cuenta de que hay que volver para atrás, tiene que volver a casa, y justamente va a volver a su casa con el empujón de la criatura, como ese empujón de Dios diciéndole al ser humano: loco, hasta acá, no podés ir más allá, hay algo más grande por encima tuyo. Este barco tiene que volver a su casa. Y la criatura se retira y se queda en el mundo de lo sagrado, en el mundo de lo eterno. Justamente condenado al tiempo cronológico como estaba en el mundo, se funde con el tiempo eterno y se queda en ese espacio anterior. No anterior, superior. Pero para mí ese es el comentario de Del Toro sobre la actualidad. Creo que tiene un poco que ver con eso. Acá... Bueno, un poco para cerrar esta idea, yo creo que Del Toro mira los mitos precristianos, los mitos europeos, justamente con ojos cristianos, como lo hace Tolkien y como lo explica acá impecablemente y espectacularmente Jorge Ferro. Recomiendo este libro muchísimo, es increíble, es justamente una tesis que trata sobre esta cuestión en Tolkien, y para mí Del Toro hace algo similar, hace un poco algo similar, y si mira con ojos de cristiano hacia estos mitos, sería bueno empezar a ver en qué lugares están las prefiguraciones crísticas dentro de Frankenstein, por lo menos. Ahora vamos a hacer un poco de hincapié en Frankenstein. El conflicto de Víctor, vamos a ir primero con Víctor y después con la criatura. El conflicto de Víctor, para mí, está en la pregunta si Víctor crea o no crea vida. Para mí, en realidad no es para mí. Víctor no crea vida. Víctor tiene la ilusión de haber creado algo que no lo creó. Nunca estuvo más allá de lo que él creía que estaba. Nunca estuvo más allá. De la misma manera que el barco Horizon encalla y llega hasta un lugar, Víctor también llega hasta un lugar, y Del Toro nos lo muestra en distintas situaciones. Por ejemplo, acá vamos a mostrar esta imagen. Acá tenemos el momento donde Víctor Frankenstein muestra su invento.
va a una universidad. Bueno, él es un médico de renombre, al igual que en realidad su padre era un médico de renombre y él quiso llegar más lejos que su padre. Mirá, justamente, ¿no? La misma frase, llegar más lejos que su padre de sangre y llegar más lejos que su padre creador, es lo que él intentó. Y vemos que presenta un experimento y le dicen en este momento, esto no es una feria, esto es una universidad, ¿no? Siempre está este conflicto con, no sé cómo decirlo, con lo académico, con la vida de reyes también, con lo azul, con lo nariz parada. Este conflicto, Víctor Frankenstein es, hablando mal y pronto, es demasiado grasa para su familia, es demasiado grasa para la universidad. Justamente por eso también es por lo que es el elegido, si se quiere, a completar el camino que él completa. Pero bueno, él presenta un torso. Este torso a través de, agarra un poco de una cuestión del ki de oriental, mezcla todo, ¿no? Justamente lo que hace con la criatura es lo que hace también con su conocimiento, mezcla un poquito de acá, un poquito de allá, y lo que muestra acá es primero un torso que se levanta. Eso no le llama tanto la atención a los demás porque dicen eso es un truco que hace con los vasos sanguíneos, esto ya se ha visto, o esto no le llama la atención a nadie. Lo que sí llama la atención es esto, que tiene la reacción del brazo con la mirada de este torso que le agarra. Hay algo acá que nos muestra que Víctor Frankenstein no tiene todo bajo control. No, hay algo por encima de Víctor Frankenstein. Dice, su brazo, que es justamente lo que da la ilusión de novedad o lo que llama la atención a toda la audiencia. Lo nuevo no era que el torso se levante, sino que lo nuevo es que el brazo tenga correspondencia con la mirada. Dice, procede de otro espécimen, procede de un carpintero. Acá tenemos claramente la prefiguración de Jesús. ¿Quién era un carpintero? Jesús. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Y acá lo vamos a ver después también en la criatura misma. El brazo, que es lo que permite el milagro, por decirlo de alguna manera, en este espacio, procede de un carpintero. Y acá hay algo. Cuando él tira la pelotita, el torso agarra el brazo, la mira, y cuando él le pide la pelotita, no se la da de una. Cuando toda la audiencia dice, oh, no se la da de una, sino que él le pega al piso y le dice, por favor. Queda el chiste este de cuando uno dice por favor, siempre ayuda. Pero el control no lo tiene Víctor Frankenstein, sino que lo tiene el brazo del carpintero. Víctor Frankenstein no crea vida. Después esto... bueno, acá está esto de lo azul, ¿no? Él sale de acá y está este plano de estas mujeres de azul que pasan por el barro, les tiran unas tablas de madera para que lo pacato pase por el barro y él esto se lo lleva puesto, se mete en el barro. Él no es como su hermano es el azul, su hermano es el que cumple con esta cuestión de la realeza, no es burguesía, es la aristocracia de la época. Él es justamente la oveja negra, ¿no? Él está preocupado por otra cosa, él está preocupado por el rojo, por volver a encontrar el rojo, por volver a encontrar a la madre. Esa es la preocupación del señor Víctor Frankenstein. Acá de vuelta sobre si Víctor crea o no crea. Después a nosotros lo vamos a ver al señor Víctor Frankenstein llegar a su... Bueno, va a conocer a un viejo. Este viejo va a ser lo que sería estoy pensando, creo que es en Neymar Ali. Claro, el personaje de Christopher Waltz acá en Neymar Ali es el personaje que le financia el truco de magia para hacerle revivir a la hija. Esta figura medio oscura o esta figura, bien se le podría decir, esta figura maligna que empuja al personaje a ir más allá, a ir hacia más allá, que quiere, en este caso quiere vencer a la muerte porque está enfermo, y en el caso de Neymar Ali también quiere vencer a la muerte porque quiere traer a su hija a la vida, y es el que hace empujar al personaje, a Víctor Frankenstein o a Bradley Cooper en Neymar Ali, a ese desafío de la creación, a ese desafío hacia lo divino. Bueno, le compra esta torre, que es literalmente una especie de torre de Babel,
el ser humano jugando a ser Dios, el ser humano jugando a conquistar lo alto. Y acá tenemos esta imagen de la torre, nos presenta la torre donde Víctor Frankenstein va a generar la ilusión de haber creado, en mis términos. Mucha gente va a decir Víctor Frankenstein crea, pero acá para mí está claro en este plano, ¿no? Está la torre donde lo vamos a ver crear a la criatura, pero esta torre está determinada por el sol creador. Esta torre está determinada por el sol. Quien va a crear ahí no es la torre, sino que va a ser el sol, que va a ser lo que permite de alguna manera esa creación. El sol, que va a ser lo que tiene que reconocer al final la criatura como creador superior. El sol no literal, ¿no? No solo literal, no el sol, sino la luz, ¿no? Lo sagrado. El sol como lo sagrado, como la luz, como lo divino, como Dios. Y acá está la inscripción esta, Aqua est vita. Víctor Frankenstein no va a crear, sino que nunca va a desafiar el poder del creador en este aspecto, ni del agua. El agua es símbolo de la fecundidad a través de las distintas tradiciones. El agua es la regeneración, es la vida justamente, es la muerte y la resurrección. El agua es en el Antiguo Testamento está esta cuestión de en el principio estaban las aguas moviéndose. A partir del agua es de donde se crea el cosmos. A partir del caos primordial se crea el cosmos como lo vemos. En el agua está la vida, el inicio de la vida. Y acá cada vez que la criatura, ya sea nazca, como muera y resucite, como muchas veces lo vamos a ver, porque justamente su condena es estar condenado a la eternidad, lo vamos a ver morir y resucitar a través del agua. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, nosotros no lo vamos a ver crear de manera... Siguiendo con esta cuestión de que Víctor Frankenstein no crea. Lo vamos a ver acá con algo muy, muy, muy concreto, que es el primer plano de la noche que crea a la criatura. Se rompe el artefacto que le permite la creación. Todo su adelanto científico, todo su adelanto tecnológico, en el medio de que va y se pelea con la persona que lo financia, con Christopher Waltz y demás, se le cae la antena que le va a permitir que caiga el rayo para que le dé la energía para crear la vida, supuestamente dentro de su descubrimiento médico científico. Cae y se parte una patita, ¿no? Nos presenta bien cómo funciona este artefacto, cómo abre desde la punta de la torre, permite que caiga un rayo y de ese rayo medio volver al futuro. Lo que crea, entre comillas, es lo que estaba fuera de orden, lo que no manejó Víctor. Ese artefacto se cayó, se le rompió una patita y acá lo vamos a ver muy concretamente. El rayo creador, por algo le dedico un primer plano, ¿no? Acá tenemos el artefacto, todas las patitas están normales, la que se cayó y se partió, la que está fuera de manual, de Manu, la que está fuera de orden es la que permite el acto creador de la criatura. Justamente vemos acá muy concretamente, ¿no? Ahí está, y ahí el rayo cae exactamente en la patita que no tenía que estar ahí, por decirlo de alguna manera. Así que Víctor Frankenstein no creó a su creación. De hecho, no lo vemos. Nosotros no vemos el nacimiento de la criatura. Vemos que Víctor Frankenstein se va a dormir, se levanta tapado de sábanas rojas, su búsqueda de... Ahora hablamos un poco de los colores. Ahora vamos a hablar un poco de los colores. Víctor Frankenstein está buscando a su madre. Él cree que su madre siente que su madre no se debería haber muerto. Por eso está todo el tiempo tomando leche. Es una especie de un eterno periodo de lactancia. Está esperando o buscando la eternidad del amor de su madre. Eso en el color rojo. La clave de los colores de la película va a ser pasar del verde al rojo. El rojo, lo símbolo de la sangre, símbolo de la vida, símbolo de la eternidad, también de la muerte, por supuesto. Pero va a ser
lo que lo mueve a Víctor Frankenstein. Y acá la vamos a ver también pasar, o lo que va a intentar hacer con Elizabeth. Él, ¿no? Él, cuando la conoce a Elizabeth, la conoce de azul porque es la esposa de su hermano, y justamente está dentro del color este que decía, más ligado en la película a la aristocracia, a los buenos modales, al puritanismo. La ve como disfrazada de azul porque va a ser la esposa de su hermano, y después, cuando están mano a mano por primera vez, la ve verde. No, no la ve verde, ella está vestida de verde, por supuesto, ¿no? Y las mujeres en Guillermo del Toro, o en muchas mujeres en Guillermo del Toro, lo femenino va a ser lo más perceptivo, o que lo más sagrado, lo femenino en lo sagrado y lo sagrado en lo femenino. Por eso la chica del laberinto del fauno. Por eso en La forma del agua la mujer se enamora de la criatura. Por eso acá ella tiene esta cuestión de los insectos. Ella, a través de la naturaleza, justamente de lo verde, anhela lo eterno. Ella comparte con Víctor este anhelo sagrado, esta búsqueda, lo comparte, ¿no? Ella también, por eso su cruz es roja, y en el medio está el escarabajo, que es el mismo que el de Cronos. Ese misterio. Justamente encima, ahí en el medio, no se llega a ver, pero vi en internet que la cruz que usaba justamente tenía un escarabajo en el centro, donde se cruza lo horizontal con lo vertical de la cruz. El misterio que era el escarabajo en Cronos, acá lo tiene también la cruz. Ella tiene esta intención con el mundo de encontrar lo todo. Siempre he anhelado algo más puro y maravilloso. Por eso también le llama tanto la atención a Víctor, además de que es la misma actor, y él está buscando revivir a su madre, y en algún punto lo que intenta hacer es revivirla en ella, ¿no? Hablando mal y pronto, para que se entienda la figura. Pero el pasaje del verde al rojo es lo que va a intentar, por lo que se va a desvivir el personaje de Víctor Frankenstein en la película. Donde me he quedado, a ver qué tengo. Nosotros no lo vemos crear. Estaba con esto. Nosotros no lo vemos crear al señor Víctor Frankenstein. Él se levanta el otro día y la criatura aparece. La criatura aparece justamente con prefiguraciones crísticas que decíamos recién. El brazo derecho, como habíamos visto, del carpintero, acá directamente lo vemos nacer en una posición de cruz muy, muy concreta y notoria, y tiene la lanza del costado que le clavaron a Cristo, también le dedica este primer plano. Acá vemos esta cuestión, ¿no? de lo crístico inscripto dentro de este tipo de... no sé cómo llamarlo, de este tipo de cuentos de hadas de género que es el que le interesa a Del Toro. Cómo se cruza justamente también, por ejemplo, la leyenda del Grial. El Grial, que nosotros lo tenemos bastante incorporado, que es el de la Última Cena, y la búsqueda del Grial de la Última Cena, no fue siempre así la leyenda, ¿no? La leyenda al principio no era ese el Grial. Justamente cuando viene todo el mundo cristiano y se lleva puesto todo de alguna manera, esa copa que se buscaba, ese grial que se buscaba, empezó a ser el grial de la Última Cena. Pero como que se mezclan distintas tradiciones. Así ha sido la historia de las religiones y de los pueblos y sus dioses a través de la historia. Acá creo que Del Toro eso lo conoce bien. Con respecto a este plano, hay algo que me parece recontra interesante. Mira, no había visto que acá atrás estaba el ángel de la guarda. El ángel de la guarda es el mismo donde estaba guardado el escarabajo de Cronos. Es exactamente el mismo ángel que guardaba aquel misterio. Acá guarda el misterio de la creación de Víctor. Víctor, en su orgullo o en su vanidad humana, cree que acaba de crear a imagen y semejanza. Que cree que él acaba de ocupar el lugar de Dios. Por eso no le permite, sin darse cuenta, a la criatura decir algo más que decir Víctor, porque él cree que acaba de ser Dios y crear. Entonces acá él mira y él cree que la criatura abre los brazos porque él los está abriendo, sin ver
que en realidad lo que entraba por la ventana es el sol. Él cree que le está presentando el sol a la criatura como si él estuviera por encima del sol, por decirlo de alguna manera. Lo primero que le dice a él es Son. Son es el sol, obviamente, y a su vez hijo. Pero lo que va a tener que suceder en la historia ahora de la criatura y no de Víctor es justamente que Víctor se corra del medio, ¿no? Él va a tener que reconocer al sol que está tapado en el plano por Víctor, en este caso. Va a tener que reconocer que su creador no es su creador, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Que quien él cree que lo creó, en realidad no lo creó. O no lo creó solo. O lo creó dentro de algo ya creado, del mundo ya creado. Pero va a tener que correrse de este plano Víctor. Y acá podemos hacer un poquitito sobre la criatura. La criatura y su camino del reconocimiento del padre. Va a tener que comprender que Víctor es su padre, pero no su padre creador. Todo este camino la criatura lo va a hacer. Por eso la película está enmarcada en dos, ¿no? La historia de Víctor, la historia de la criatura. Va a pasar esto de que lo quieren matar. Ahí está lo del agua dentro de la muerte y la resurrección, cuando intenta asesinar a la criatura. Víctor lo intenta prender fuego y él se mete por un tubo, justamente ese tubo lo lleva al agua, y después lo que vamos a ver también nosotros es cuando en el barco, en la primera escena del barco, a la criatura la mandan al fondo del agua y vuelve a emerger de abajo, ¿no? Es como que el agua es lo que le da vida o lo hace morir y resucitar, lo hace estar, porque él está condenado al tiempo cronológico. Al tiempo cronológico. Va a tener que fundirse con el tiempo eterno en el final de la película. Para fundirse con ese tiempo eterno va a tener que saber quién es. Para saber quién es, va a tener que atravesar lo que decíamos de los mitos europeos, el amor como la experiencia la experiencia del amor como experiencia del ser. La experiencia del amor como experiencia del ser. Primero va a tener que reconocerse, va a tener que saber quién es. Para eso va a tener que cumplir con distintos ritos de pasaje. Se va a ir al bosque, justamente símbolo de estar perdido. En ese bosque va a tener que encontrar una cabaña. En esa cabaña va a tener que transformarse. En esa cabaña va a encontrar un anciano medio mago, medio druida, medio sacerdote que lo va a acompañar, medio maestro también, lo va a acompañar y le va a permitir recordar cómo puedo perdonar lo que no recuerdo, cómo puedo perdonar lo que no conozco, le dice a su amigo, al viejo ciego, justamente, ¿no? El personaje este ciego ve más que los demás, por ese nivel de cercanía con la verdad o con la experiencia sensible es donde se encuentra la criatura. Vuelve a la torre, ve esta cuestión y reconoce a su creador. Pero ahí no termina su viaje. Él va a tener que reconocer, como decía recién, que su creador no es su creador. O no lo creó de la nada. ¿Cómo para terminar de reconocerse? Porque el camino de la criatura está en la pregunta ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué me determina? Para saber quién es, no solo va a tener que conocer la literalidad de su historia, de hay un tipo que se llama Víctor Frankenstein que me creó y me abandonó. Mi padre me abandonó. Va a tener que atravesar esta experiencia del amor. Esta experiencia del amor como experiencia del ser. Va a tener que volver y va a tener que ser. Vuelve en el momento justo en el que está este matrimonio arreglado, como decíamos, que también figura recurrente en este tipo de mitos, los matrimonios arreglados. Y en la noche en que se iban a casar Elizabeth con el hermano de Víctor, aparece la criatura y la criatura va a reconocer en Elizabeth a sí mismo. En el amor con Elizabeth va a reconocerse y Elizabeth va a reconocer en la criatura esa intención sagrada o ese anhelo de algo verdadero que tenía en lo verde, ese anhelo de algo de Dios, sed de Dios, aunque seguramente suene demasiado religioso, pero es esa sed de Dios que tiene Elizabeth lo que va a reconocer en la criatura, y la criatura va a reconocerse en ella, en el amor con ella.
Otra de las figuras que trabajan mucho de estas mitologías tiene que ver con la de tíos y sobrinos. Tíos y sobrinos. Acá se cumple porque si la criatura es el hijo de Víctor, el hermano de Víctor sería su tío. Y por ejemplo en Tristán e Isolda, Tristán está llevando a Isolda a su reino para que su tío se case con ella de manera arreglada, pero en la mitad del viaje beben el veneno, que a su vez de veneno es el líquido del amor, y se enamoran entre ellos. De ahí nace el conflicto, ¿no? de una de las partes de Tristán e Isolda. Y acá se cumple también esta figura de tío y sobrino que se debaten a la princesa. Tristán e Isolda finalmente van al bosque y en una cueva se encierran, no es se encierran la palabra, pero bueno, se pierden en una cueva de los demás. Acá lo que hace la criatura es levantar a Elizabeth, llevársela y justamente ir a una cueva. Recordemos que cueva también es símbolo en el sentido de un lugar de transformación, un lugar de pasaje, como es la cabaña en el bosque. La cueva y la montaña son símbolos de lugares de conexión con lo sagrado. La montaña, lo alto, y la cueva está justamente lo que está debajo de la montaña. Por eso en la Divina Comedia está sobre la montaña y va para abajo. Justamente es como, pensemos en como una especie de una montaña para abajo. Pero la cueva y la montaña son símbolos de lugares de transformación. Lleva a Elizabeth y la deja en su lecho. Acá a Elizabeth en su vestido de casamiento ya la vemos como parece la novia de la criatura, ¿no? En su vestido de novia podemos advertir que ella está más vestida para casarse con la criatura que para casarse por conveniencia con alguien de la familia real. En esta cuestión de medio como que parece una momia, ¿no? Parece como la novia de Frankenstein, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí tenemos... acá tenemos esto. Acá está muy presente en esta línea. Buscaba algo y anhelaba que no sabía expresar. Por eso también tiene eso ella, que se vincula con Víctor al principio, porque ella ve en Víctor esa misma intención, pero rápidamente se da cuenta que está torcida, que lo que está haciendo Víctor está mal, ¿no? Que lo que está haciendo Víctor es desde la vanidad, es desde de querer ocupar el lugar de creador. Y acá se reconocen. Y es otro paso también para la criatura de reconocerse en el sí mismo. ¿Quién soy? En el amor con ella también está este paso de reconocimiento de la criatura. Y tiene que llegar a... Acá tenemos esto. Esto se ha tornado eterno. Esto se ha tornado eterno. Esa eternidad de lo rojo que decíamos. Y su vestido de novia está ensangrentado justamente porque se está muriendo, pero esta cuestión de el rojo como lo eterno. Y ella, ¿no? Tiene el pelo rojo. Esta intención de eternidad. Esta intención de que lo femenino se reconoce, que lo sagrado se reconoce en lo femenino. Que lo sagrado se reconoce en lo femenino en Guillermo del Toro. Acá tenemos esta función y acá vamos a pasar ya al finalcito. El final de la historia de la criatura es justamente el de reconocer a su creador, pero su creador eterno. Reconocer a Dios por encima de lo que él creía a su creador. ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Cuál es el último paso para poder lograrlo, para poder salir transformado de esta experiencia? Es justamente en el perdón. El perdón, qué increíble el perdón realmente, ¿no? Pero siempre están como... Las historias de perdón son tan conmovedoras. A mí me llama mucho la atención una pequeñita... un paréntesis. Cómo hoy en día nos cuesta... Escuchamos todo el tiempo, ¿no? Personas que dicen esto es imperdonable, yo jamás perdonaría tal cosa. ¿Cómo pueden perdonar una infidelidad? ¿Viste? Cosas muy pequeñas y... yo no jamás perdonaría que me caen con guita. Y qué importante es para el ser humano poder perdonar y ser perdonado. Es realmente el centro de lo sagrado. Y me llama la atención lo lejos que lo tenemos. Como posibilidad, ni siquiera como una cuestión de qué poco pedimos perdón en nuestro día a día. No, incluso como una posibilidad. Me llama la atención.
Me duele un poco incluso, se podría decir. Pero bueno, acá la criatura tiene que perdonar a su padre y su padre tiene que pedirle perdón a la criatura. A su vez, ya no está el padre de Víctor para hacer esto, pero de alguna manera uno puede ver en la figura de Víctor también el perdón hacia su propio padre, ¿no? Llega la criatura después de escuchar la narración de justamente Víctor, después de escuchar la narración de la criatura, le dice esta cuestión: forgive me, perdóname. La criatura lo perdona, la criatura le dice ahí, no me acuerdo cómo era bien el texto, pero esta cuestión de que si él se quedaba acá, él se liberaba del tiempo en este momento, pero él no se va a poder liberar del tiempo eterno. Ahí le dice perdóname, lo perdona, y después de ese perdón justamente es donde está el reconocimiento de sí mismos y de su padre más alto, y el reconocimiento de sí mismos y el reconocimiento de Dios. Vamos a ponerlo con nombre propio: el reconocimiento de sí mismos y el reconocimiento de Dios. Y el final de la historia, ¿no? Esta cuestión de que la criatura se retira, podríamos decir, a un tiempo mítico, a un tiempo eterno, a un tiempo sagrado, ¿no? Este lugar de hielo en el que se pone de frente al sol, ahora ya sin Víctor en el medio. Y mirá qué lindo este plano. Nosotros somos quienes ahora miramos. Nosotros tenemos en el medio a la criatura y el sol. O sea, el lugar que ocupaba la criatura con Víctor antes, ahora lo ocupamos nosotros como espectadores. Por eso digo que el espectador acá es... Nosotros somos un pasajero de ese barco. En el mejor de los casos somos el capitán de ese barco, ¿no? Una criatura que se retira al tiempo de lo eterno, ya no condenado a la cronología, sino fundiéndose con la eternidad y empujando el barco de los humanos de vuelta a casa, al lugar que le ocupa, y uno puede suponer que ese barco reconstruyó, en el mejor de los casos, o reconoció a Dios y por eso vuelve a su casa, ¿no? Reconoció algo más alto, reconoció lo alto y por eso entendió el lugar que ocupa dentro del cosmos. Y bueno, el plano este de la criatura, que se le cae una lágrima mientras mira al sol. La verdad que una película espectacular. Me quedaron muchísimas cosas seguramente dando vueltas, pero no la voy a hacer muchísimo más larga. De vuelta, si les interesan esos temas de los mitos precristianos, europeos y demás, Campbell, la historia del Grial y todo lo de Campbell. Bueno, esto para mí sirve muchísimo, primero porque es increíble la tesis de Ferro sobre Tolkien. Tengo ganas de ver las películas del Hobbit que escribió Del Toro, no las vi. Este libro es increíble y es muy análogo. De hecho, van a encontrar muchísimas más simetrías con Guillermo del Toro y estos mitos. Y después El misterio de las catedrales, o de estos tres libros, un libro picante, ¿viste? Un libro mágico. Cuando uno lee El misterio de las catedrales, que es básicamente Fulcanelli agarrando distintas catedrales y mostrando qué hay en ese arte gótico de estos mitos, estas verdades precristianas, y cómo eso se operativiza con la alquimia. Bueno, uno siente que está leyendo... No se siente Víctor Frankenstein leyendo El misterio de las catedrales, porque la diferencia entre un buen alquimista y la diferencia entre un buen mago y un mal mago, como justamente son Gandalf o Saruman, está cerca. Entonces, la mala interpretación de cosas poderosas puede ser peligrosa. Y El misterio de las catedrales da la sensación a uno de tener un libro mágico en las manos. E inabarcable. De hecho, lo que me llama mucho la atención de este libro es que muchas veces Fulcanelli, que de vuelta es seudónimo, no es Fulcanelli, de hecho muchos dicen que Fulcanelli eran varios, en el libro dice, bueno, puedo decir hasta acá y los que sepan leer van a entender. Y ahí uno lee y dice, a la mierda, boludo. Pero bueno, también lo recomiendo. Estos tres libros: Frankenstein, El laberinto del fauno, Nightmare Alley
y Cronos fue el material para hacer este video. Espero que le hayan pasado medianamente lindo. Yo siempre la paso bien haciendo estos videos. La última vez que hice un video de estos dije: Rosalía, si venís, te hago una nota. La Rosalía vino y evidentemente no hizo ninguna nota conmigo, y lo bien que hizo. Pero a Guillermo del Toro, si ves esto, anda al uso. No, mentira. Sería increíble. Si lo ves, dame una nota, loco. Bueno, amigos, los quiero. Chao.